Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en el Vórtice. Estamos hablando con Martín Camacho del Aviario de Puebla. Que lo quieren cerrar o privatizar, no sé ahorita qué les depara el destino, espero que ustedes sepan qué es lo que les depara el destino y que sea favorable, ¿no? Estamos platicando de los inicios, de cuando empezaron con 120 especies, aves, ajá, de 20 especies. De ahí, especies de aves y hasta eso no las más. No, eran gorriones, dominicos, calandres, lo más, digamos, entre comillas, comercial que feo. Sí. Y después ya empiezan las jaulitas, sí, ¿no? En los mercados. Sí, después se fue agrandando la colección por varias razones. Una, que las señoras ya sabían dónde estaba el aviario y muchos que no podían tener a su mascota, pues iban, te la dejaban. Esa fue una especie como de apoyo también por ahí. Otro fue que los cazadores, que en ese tiempo había muchos, estaba el Club de la Escoba, que tenía muchos afiliados, y les tiraban a los patos, pues nos los llevaban a los que no mataban, nos llevaban heridos y los curábamos y estaban, ¿no? Gracias a eso tenemos mucho pato mexicano, triguero silvestre en el parque, porque nos llevan una pareja, va herida la hembra, la curamos, pues se queda ahí porque no puede volar, se empieza a reproducir, bueno, pues ya se atrajo más. Había que aprovechar. Sí, había que aprovechar y llegas a contar ahora hasta 100, 200 patos, ¿no? Los patos son los conejos del agua, ¿no? Sí. Okay. Los perros de agua, por ejemplo, que es una garza nocturna, se llaman miticoras. Esa, por ejemplo, los estudiantes aquí en la escuela de odontología empiezan a recoger los pollitos que se caían de los nidos, nos los llevan. Pues unos los salvamos y otros no. Claro. Pero finalmente llegan a la edad adulta 12 ejemplares y empiezan a buscar dónde anidar algunos. Vemos que en el suelo no podían. Les metemos ramas y todo, les hacemos un nido, no. Entonces decidimos cortar la malla de arriba del albergue para que salieran, porque ahí tenían dos árboles grandes, o sea, iban los troncos. Y pues salen y dijimos, o se van o se quedan. Ajá. No, pues sales, dan las vueltas, se regresan y luego empiezan a anidar en el árbol. Ahorita en la actualidad tenemos 250 aves que se han estado reproduciendo ahí de los perros de agua. Y por primera vez ahora el garzón blanco, que es una garza pues, como de este tamaño, esas llegan de migración, llegan de migración y luego se van. Esas son las que están del lado de Volkswagen. Ándale, bueno, pues ves que están grandotas. Pues bueno, por primera vez se quedan ahí al ver a los otros y empiezan a anidar. La primera echada fueron 2, luego se golosinaron, sacan esos pollos, los vuelan y se vuelven a empollar otros 3. Y luego otros 2. ¿Ya? Tenemos ahí 7 ejemplares de esos gatos. O sea, el propósito inicial de reproducir aves se ha logrado. Se ha logrado. Y algunas que no son mexicanas, que ya digo, estas son de migración, ¿no? Sí, que vienen, por ejemplo, los pavoreros que son de la India, que ya los compras como mascota, que se han logrado reproducir. Pero fíjate, algo curioso dentro de esto es que cómo nos fue llevando el proyecto. El proyecto mismo nos fue pidiendo lo que quería. Abrimos al público el 11 de enero de 1992. Ese era el compromiso, preparar todo, porque el parque estaba completamente cerrado, y abrirlo al público. Entonces lo abrimos en el 92. Y empieza a entrar, pues primero muy poquita gente, luego ya empiezan algunas escuelas, y ahí llegan las maestras, oye, quiero que le dé un recorrido a mi niño. Y nosotros no somos educadores, ¿no? Ambientales ni nada de eso. No, pues es que quiero que le dé un recorrido. Pues ahí vamos improvisando, platicando desde el color de las plumas, desde las garras de los halcones, el pico, todo eso fuimos preguntando y platicándoles a ellos, y entonces de pronto ya los hijos, ¿no? Ya tenemos un programa de educación ambiental, ¿no? Y luego ya hacer talleres, ya después íbamos con la imaginación, hacer talleres, ¿no? Manejando los niños plastilina, pinturas, haciendo ecosistemas y dibujando el ave que más les gustó. Y así empezamos a entrar a ese campo de la educación ambiental. También estaba en pañales. Desarrollar, sí, estaba en pañales. Había que inventarla. Y ese tipo de aves estas que llegaron antes digo, porque ahora ya tenían que lidiar con dos cosas, ¿no? Sí. Cuidar a las aves, pero también enseñar a la gente a cómo cuidarlas, a cómo viven, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. ¿Qué cuidados especiales necesitaban las aves que tenían en ese entonces? Ajá. Y bueno, ahora pues ya hay información por todos lados, quizás... El internet en 92 no existía. Bueno, existía, pero estaba como igual, ¿no? En México llega hasta el 94, se masifica hasta el 95 y eso a medios, ¿no? Búscate en el internet la medicina que necesitas esa garza que le duele la cabeza, ¿no?
¿Qué tipo de dificultades se Bueno, encuentran? nos presentaron varias. Una primera pues era la cuestión de las dietas, ¿no? O sea, nosotros sabíamos bien qué comían en el campo, pero luego cuando los metes en cautiverio, pues no es suficiente lo que comen en el campo, o sea, les dábamos pues, las frutas que comían. Pues entonces meterles carne, meterles proteína y entonces medicamentos para que no se enfermen, en fin. Eso fue lo primero, la adaptación de las aves, ese llevó su buen rato. Y estarlas vigilando que no se te enfermara, que no se agarrara tampoco pues gripa, porque les da también gripa, sí, claro. ¿no? Entonces, pero ¿sabes qué nos ayudó? Prevenir. Porque decíamos, si nos viene esto, ¿qué hacemos? Pues tenemos tan poquitas, se mueren, ¿qué hacemos? No, si en un gallinero o un criadero con una que se enferme, se lleva a todas. Se lleva a todas. Y entonces prevenir fue como fuimos. Normalmente cuando haces un proyecto de estos técnicamente te dicen, si una ave pesa 100 gramos, pues se debe comer de 50 a 60 gramos diarios, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, les ponemos un montonzote, porque sí es verdad que eso debe de comer, pero hay épocas en que requiere más alimento. Y hay que menos. Sí, y entonces preferimos ponerle más para que coman bien. Y si vienen los cambios de temperatura o cualquier cosa, pues están bien las aves. Pero ese fue uno de los problemas. El otro fue pues la construcción de los albergues, no había mucho para material, porque todo se hacía con la cooperación de los pajareros. Ellos aportaban 10 pesos semanarios, todos aportaban 10 pesos. ¿De cuántos pajareros hablamos? Estábamos hablando que el grupo era de 120. Okay. Y entonces pues, lo juntábamos y ahora vamos a comprar rollos de mayo, ahora ángulo para construir estas jaulas que te decía, ¿no? Y luego, por ejemplo, para meter los pájaros, pues tú pones 3, mano, y yo pongo otros 3, y aquel pone otros 3, y vámonos, ¿no? Entre todos. Así fue como se fue haciendo el aviario. Después, como te decía, pues ya llega la Profepa y dice, oye, yo estoy decomisando aves y no tengo dónde tenerlas, ¿me las puedes recibir? ¿Antes a dónde las mandaban? Pues cuando los de Profepa las tenían, las mandaban directo a México. Y allá, oficinas centrales, y allá ya. Aquí en Puebla no existe un espacio adecuado. Y como era una instancia federal, pues ya estaban acostumbrados a los aviadores, sí, entonces ya más o menos. Sí, entonces bueno, con esto ya nosotros les servimos a ellos de enlace y pues ya nomás nos las llevaban esa. Nunca nos dieron para la comida porque no está dentro de sus facultades, ni tampoco ellos tienen presupuesto. Claro. Entonces bueno, si se llegaba a morir una porque iba en malas condiciones, pues nada más era hacer la necropsia para un médico veterinario que tenemos ahí. Si era la necropsia les decía por qué. Y las demás pues ahí se fueron quedando y ahí fueron creciendo. Entonces de Profepa tenemos, digamos que el 50% de las 1.200 aves que habitan en el aviero corresponden a la Profepa. Digamos entonces que, de alguna manera, Profepa, digamos que fue la primera aportación del gobierno. Sí. Y literal en especie. Sí, en especie. Así es. Bueno, en especies, porque sí, hablan de todo, ¿no? De todo. Y que en este caso también nos hacía que gastáramos más, ¿no? Porque no teníamos previsto esas, llegaban de improviso y había que comprar más alimentos. Pero finalmente, por ejemplo, esta libertad que teníamos de movernos era lo que nos permitió pues, aceptarlas y eso, ¿no? Que ya era un reconocimiento, ¿no? Sí. Cuando una instancia federal sí. es bastante seria, digamos, sí. en ese sentido, lo que no es de que se muera una ave, ya se murió. No. Sino hay que hacer bien documentación y sí, que no fue por tráfico, que no fue por alguna cuestión ilegal. Sí, un descuido, ¿no? Ajá, entonces también estas instancias no los dejan en manos de cualquier persona, ¿no? Entonces ya fue un reconocimiento externo hacia ustedes, ¿no? Como una asociación de pajareros que no eran especialistas académicamente hablando, ¿no? O sea, así es. Sí, así fue creciendo el aviario. Y luego, por ejemplo, ya en el 94 llegan los tlaxcaltecas, nuestros paisanos de ahí, y nos dicen, oye, nosotros queremos también hacer nuestro aviario, pero pues no vamos a hacer uno como este, ¿verdad? Tenemos poco presupuesto y eso. Y nosotros teníamos como la idea esa, estos pájaros que se reproducieron aquí en el aviario de nosotros, podrán volver a repetir la forma en otras condiciones, en otras formas. Y pues eso nos presentaba ese reto. Entonces les dijimos, pues los apoyamos, les diseñamos el criadero, como debía de ser, ese es rectangular, 11 metros de largo por 10 de ancho, ¿no? Entonces así es como empezaron, les dimos pies de cría, y bueno, hasta la fecha de apertura del aviario de Tlaxcala en Apizaco. Perfecto. Ahorita nos dice dónde exactamente, para que igual se echen un rol por ese lado, ¿no? A ver qué tal. Bueno, pues vamos a escuchar una canción, ¿qué les parece si nos echamos un café tacubazo? Ahorita que están
a punto de iniciar gira, si no es que ya la iniciaron, Por ahí, ¿no? el aniversario del Re. Ajá. Entonces, esta canción se llama Pájaros, viene en el último disco, en el de un objeto antes llamado, un objeto antes llamado disco. Ajá. Bueno, Sí. y bueno, pues Los Pájaros con Café Tacuba, y ahorita regresamos a seguir platicando con Martín Camacho del Diario de Puebla. Venga. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.